Es parte de un programa permanente de educación inclusiva en una institución privada y desde hace 10 años es terapeuta en el Centro de Apoyo Psicoterapéutico. Imparte talleres sobre el reconocimiento de emociones para todas las edades y participa en la elaboración de opinión de medios digitales sobre salud mental. Actualmente se encarga del Departamento de Psicología en el Instituto San Jerónimo. Bienvenida, Fabi, el tiempo es tuyo. Bienvenida, Fabi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por ser parte de este evento. Gracias por el espacio. La finalidad de estas charlas, sobre todo, es que hagamos un bien colectivo, que seamos una red de apoyo de profesionistas, de padres, de orientadores, de todos los que estamos forjando algo que es muy importante y que siempre tendrá o va a estar como en la primera fila de nuestras prioridades como sociedad, y esto es pues nuestra infancia y nuestra adolescencia. Voy a compartirles la presentación para que podamos empezar. Uno de las finalidades también de este espacio es que al final podamos compartir inquietudes, preguntas, experiencias también, ¿por qué no? Y que podamos enriquecer todo ese acervo que ya cada uno maneja desde su experiencia, desde lo vivencial de cada uno y desde lo subjetivo, y que podamos nutrirnos con lo que los demás nos representan y lo que los demás también nos aportan. Muy bien, les comparto la presentación. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Esta charla se titula El impacto del Internet en los niños y adolescentes y en el cómo abordamos o cómo es preferible que vayamos abordando las situaciones que derivan de la era digital. Muchos de nosotros no sabemos en su momento cómo reaccionar a ciertas situaciones. Nuestra circunstancia educativa o de crianza fue muy diferente a la de los chicos de esta era. Entonces vamos a ir viendo de forma muy puntual todo aquello que nos puede servir para llevar a cabo una intervención mucho más saludable en familia y mucho más asertiva hacia nuestros niños y adolescentes. Primero que nada, vamos a ver 4 pilares o 4 claves. ¿Quiénes son los usuarios más jóvenes del Internet, esta herramienta tecnológica que ya todos conocemos? ¿Cuál es como el objetivo de los chicos a la hora de utilizar las herramientas de Internet, la tecnología en general? Es decir, vamos a abordar un poco sobre la identidad y el sentido de pertenencia. Vamos a hablar también un poco sobre seguridad y conectividad, pero antes de ver la parte técnica, vamos a tratar de ver cómo esto que nos puede anticipar a entender lo que nuestros hijos, lo que nuestros estudiantes, adolescentes y niños están buscando en las redes y lo que también encuentran a partir de que nosotros les facilitamos algún medio electrónico. Vamos a ver también un apartado de estrategias en el núcleo familiar para saber cómo, pero con mucha precisión, ¿sí? Muy bien. Vamos con los números de esta era digital. Los chicos que más están habituados a permanecer conectados son aquellos que se encuentran en el rango de 15 a 24 años. Es correcto, esa edad, además de que es la más común que esté conectada, es la más vulnerable. El 71% de toda la población de este rango de edad se encuentra conectado habitualmente, ya sea con un dispositivo desde casa o cuando van al trabajo o a la escuela. En estos momentos de pandemia es absolutamente necesario o ha sido absolutamente necesario ese nivel de conectividad. El 29% de la población dentro de este rango de edad no tiene acceso a la conectividad. África es el continente más afectado por estas carencias, en un 60% contra un 4% de Europa. Y si nos vamos y aterrizamos un poco más hacia Latinoamérica, en México el 29% de los niños que se encuentran en edad de acudir a la escuela no recibe educación a distancia durante esta pandemia. Otro dato importante
es que 1 de cada 3 usuarios de Internet es menor de 18 años. Y por ahí les comparto estos datos que son de la fuente de un reportaje de UNICEF, encargada, por supuesto, de siempre observar las características, los contextos tan diversos que hay en el mundo para las infancias, y nos comparten este reporte del 2017, un adelanto de lo que pasaría un poquito más adelante, cuando la intención de todos los países era como diversificar las maneras de conectar a los niños y que no sabíamos que íbamos a entrar pues en este ciclo de pandemia. Hay, por supuesto, en lo reportado por la UNICEF, ventajas y desventajas muy tangibles que nosotros podemos ver dentro de un país en vías de desarrollo. Los países latinoamericanos tienen y comparten estas condiciones, por supuesto. Esta conectividad puede cambiar los escenarios para los niños en zonas marginadas. Ese es el supuesto, ayudándoles a desarrollar su potencial y romper los ciclos de pobreza, ¿sí?, que generan falta de oportunidades. Sin embargo, ahí hay algo importante también. Si en casa no hay padres presentes o disponibles afectivamente, estos chicos de comunidades marginadas y vulnerables tienen el mismo riesgo que cualquier otro niño en otra situación socioeconómica de ser presa de situaciones negativas utilizando las redes sociales. Por otro lado, digamos que en los escalafones sociales que lamentablemente existen, los teléfonos inteligentes están alimentando esto que se le llama la cultura del dormitorio, y que para muchos niños, entonces, el acceso a Internet empieza a ser mucho más personal, mucho más privado, ¿sí? Porque los padres hasta refieren esto de, es que no puedo revisar lo que está haciendo porque es su privacidad. Entonces, dejamos de supervisar muchas cuestiones que son importantes y que damos por hecho que nuestros hijos ya saben manejar, pues porque ya son grandes, porque ya tienen como muchas habilidades consolidadas, y entonces pues ya no necesito ni preguntarle qué es lo que está haciendo. Ahí estamos generando una brecha gigantesca de situaciones que nuestros hijos pueden estar pasando y que nosotros no nos enteramos. Ahorita más adelante vamos a ir viendo de manera puntual cuáles son estas situaciones. Y ahora, hace unos días platicando con niños que cursan 6º grado, platicábamos un poquito sobre las necesidades básicas del ser humano. Yo les compartía esta pirámide que seguro muchos de ustedes tal vez conocen. Fue elaborada por Abraham Maslow, un humanista, un psicólogo humanista, que se dedicó a jerarquizar todo aquello que el ser humano necesita pues para la autorrealización o para tener una plenitud de vida. Y él colocaba, aquí se ven los escalafones, por ejemplo, de abajo hacia arriba, todo aquello que debiera ser cubierto, ¿sí? Primero entra el orden fisiológico, la respiración, la calidad del aire, la calidad de nuestra alimentación, qué tan bueno es el descanso, qué tan reparador es para los niños, para las personas en general, qué tanto mi cuerpo llega a estos estadios de equilibrio, ¿sí? Que eso es la homeostasis. Nuestro organismo necesita, por supuesto, tener descanso, alimentación y también tener o prevalecer una situación de calidad de aire cuando nosotros salimos al exterior. Cuestiones que, si ustedes se fijan, en las ciudades contemporáneas muchas veces no se cumple, al menos no del todo. Después él aseguraba que existen las necesidades de seguridad, esto es seguridad física, ¿sí? De sentirnos protegidos, de tener los recursos o los medios para una estabilidad, para conseguir las cosas que necesitamos. Y después vienen las de afiliación. Ahí ya estamos entrando un poquito más al mundo de los chicos que están más cerca de la pubertad, están un poco cerca de la adolescencia. Esto se vuelve así como una prioridad gigantesca, el mundo social, las dinámicas de afecto, de amistad, de lealtad, de intimidad, no solo sexual, pero sí como este preámbulo a esa vida sexual que debe ser saludable también. Luego vienen las de reconocimiento, que son forjadas en casa.
y que muchas veces, aunque nosotros creemos que están dentro de nuestro discurso como padres, hay muchas cosas que estamos dejando como implícitas en nuestro discurso personal o con nuestras amistades, que nuestros hijos, por supuesto, están escuchando y que están interiorizando con la facilidad en la que para ellos todo lo que nosotros decimos tiene un motivo y un sentido. Después, al final, Maslow hablaba de la autorrealización y decíamos, bueno, pues aquí tiene que ver ya un ser humano que consigue dedicarse a lo que le gusta, que es creativo, que ha encontrado como todas estas habilidades importantes para su desarrollo y que entonces lo posiciona como alguien que puede conseguir la felicidad. Pero entonces justo ahí uno de los niños me dice, Miss, ¿y las necesidades digitales? Y entonces se abre así como el debate entre los chicos, ¿no? Dicen, sí, claro, o sea, es súper necesario que todos tengamos recursos para poder jugar en línea, para poder hacer nuestras tareas, para poder responder si alguien nos busca. Y entonces ellos se dedicaron a esta tarea de buscar la pirámide contemporánea de necesidades digitales. Fíjense bien cómo cada una de las redes sociales está enfocada en alguno de los aspectos como inherentes al ser humano y nos facilitan, por supuesto, como toda tecnología, nos facilitan muchísimas cosas, nos la dejan a nuestro alcance, pero nunca hay que olvidar que el Internet como herramienta tecnológica tendrá ese doble filo, ¿sí? De hacer las cosas que se amplifique una bondad o un beneficio, pero también dado a nuestra naturaleza humana, que tiene esta dualidad entre los actos positivos y negativos, puede elevar la propensidad de las personas pues a cometer algunos actos que no son nada positivos. Y es entonces donde las líneas se vuelven un poquito delgadas. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son las motivaciones de las personas para estar utilizando el Internet, nos tenemos que ir mucho más atrás, ¿sí? Y hablando con chicos de diferentes edades, esto es así como una confirmación. Fíjense cómo el chiquito que está en la primera foto está apenas en un reconocimiento visual, en un reconocimiento de imagen. Para el año y medio, el niño o los niños en general alcanzan a captar que son seres individuales que ya no son parte de mamá ni de papá, que son entidades separadas. Unos meses antes del año y medio ya dieron cuenta de que esa simbiosis ya no existe como tal y que entonces ellos son capaces de moverse y que son capaces de hacer, de desear, de pedir. El ser humano a esa edad empieza con una identidad muy nutritiva por parte, la mayoría de las veces, de papá y de mamá. ¿Qué pasa? Que el niño no tiene otros referentes. El niño tiene como referente a mamá, a papá, a su círculo cercano, a sus hermanos, y todo en general a veces es positivo. Esta retroalimentación de quienes nos rodean, una aceptación de cualidades, áreas de oportunidad, hay un reconocimiento de emociones, eso es lo que sería lo más saludable, y una intervención que sea asertiva en la medida de lo posible. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Si ustedes se fijan en la segunda imagen, hay una chica, está una chica que ya pasa más o menos al segundo rango donde estamos conociendo o reconociendo nuestra identidad. Esta chica ya tiene más fuentes de información. Entre los 6 a los 9 años, nuestros referentes salen del núcleo familiar y empiezan a ser mis pares, las personas de mi misma edad, mis maestros, mi contexto escolar, mi contexto si voy a una clase de ballet, si voy a practicar deportes. Si yo tengo otros círculos, esas personas que pertenecen a esos círculos empiezan también a tener referentes para mí. Y entonces, para cuando llego a la pubertad y a la adolescencia, por completo, ese referente ya no viene de casa, ya es totalmente lo que viene de afuera. Y es ahí donde muchos padres nos quedamos extrañados de que si yo sembré esa seguridad de autoestima en mi hijo,
¿Por qué ahora se siente inseguro? ¿Sí? Y nuestra intervención más burda es, pero es que ¿por qué te sientes inseguro si yo siempre te he dicho que eres muy guapo o siempre te he dicho que eres muy bonita? Y los chicos nos contestan algo como, pues sí, pues es que eres mi mamá, eres mi papá. Eso nos indica que ese referente socioemocional ya no somos nosotros. Y es uno de los primeros duelos que acompaña a los padres cuando estamos criando a un adolescente. Vamos a ver que esto es importante. Nos dice la neurociencia, el llamado al juicio, les decimos a los adolescentes o a los chicos que están en la pubertad, entiende, razona, ¿sí? Te estoy diciendo tal cosa y elaboramos un discurso provisto de muchísimas cuestiones que apenas los adultos entendemos. Aquí les pongo, y esto es muy importante, la parte más grande y más, digamos, como de orden superior, que es la corteza que nos separa de otros animales, tiene o se divide en distintos lóbulos que maduran de atrás hacia adelante. Entonces, desde los occipitales vamos hasta el prefrontal y el último lóbulo justo es el frontal, donde entonces ahí controlamos juicio, tenemos lógica, planeamos, organizamos y entendemos material de una superioridad intelectual que antes, cuando éramos niños, pues no entendíamos. Este lóbulo empieza a madurar muy despacio y alcanza su maduración así consolidada hasta los 25 años. Entonces, cuando nosotros estemos hablando con adolescentes o con chicos que están dentro de la pubertad, hay que aterrizar nuestro discurso. Eso es muy importante, porque si no nos volveremos nada más como esa autoridad tajante que no busca un punto de encuentro. ¿Sí? Eso será así como esencial. Ahora, la distorsión de la realidad se puede comenzar a gestar en el uso de estas redes sociales. Ojo, no es malo admirar la belleza, no es negativo tener redes sociales, pero hay que ver a qué edad nuestros hijos las están utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, ahí una distorsión de la realidad me puede llevar a indicadores de un trastorno dismórfico, donde mi cara, así como está la chica, pareciera que ve fragmentos solamente de sí misma y entonces no encuentra como una integración completa. Está también toda esta tendencia a la gordofobia, al invadir el cuerpo de las personas en redes, ¿sí? Y entonces en exacerbar muchísimo la cultura de la delgadez. Por ahí tenemos algunos trastornos alimenticios, unos son muy conocidos como la bulimia y la anorexia, otros son como un poco más nuevos, por ejemplo, estas chicas que están acostumbradas solo a comer comida saludable y que entonces no tienen otra referencia de comida. Hay chicos que después de tomar bebidas alcohólicas tratan de no comer para seguir delgados. Y esto se está permeando no solo en el sexo femenino, sino que también está afectando a los chicos. La imagen lo es todo en la adolescencia. Entonces, cuando hay una distorsión, estamos en un verdadero peligro de que esa persona no se vuelva a encontrar a sí misma. Aquí les pongo unos ejemplos. Del lado izquierdo está así como el reel que aparece cuando uno abre una de las redes sociales más conocidas. No es que sea malo admirar a los rostros bellos, pero fíjense, por ejemplo, estas referencias. Hay un antes, un después, el cómo ciertas celebridades hacen cirugía, el cómo se inyectan cosas, cómo se maquillan, este como tributo total a la belleza caucásica, a los rasgos que no pertenecen precisamente a nuestra cultura. Y esto, a final de cuentas, puede generar ciertas ideas de inadecuación corporal, facial, corporal. Esto que está a la derecha es uno de los filtros más utilizados ahorita en Snapchat, que es otra de las redes que los chicos generalmente empiezan a usar desde los 8 años. Hay niños más chiquitos que también las usan. Hay que tener mucho cuidado en lo que ellos encuentran ahí. En estos filtros se hace una reducción del rostro, se estiliza de una manera muy, muy exagerada. Y entonces esto se ha visto que en Estados Unidos, en Europa y también acá en México, está empezando a causar como una dismorfia facial. ¿Qué es esto?
que yo encuentro en el espejo rasgos que nunca me van a agradar y que entonces distorsionan muchísimo mi idea de la belleza. Es decir, encuentro en ese espejo a alguien que no es bello, que no es estético, y por supuesto hay un rechazo hacia mi persona y todo lo que me implica. Aquí también podemos encontrar que a veces puede haber alteraciones de sueño por el uso de los aparatos. Ahorita hay una gran cantidad de chicos que la presentan desde los 6 años en adelante. Las alteraciones pueden ser trastornos de sueño caracterizados por dificultad al concebir. Es decir, cuando me voy a acostar, me tardo mucho tiempo en concebir el sueño porque mi cerebro está hiperestimulado. Hay microdespertares por sobreestimulación visual, hay terrores nocturnos, pesadillas, trastornos de aprendizaje, es decir, el niño no tiene el mismo rendimiento, ya no tiene motivación en la escuela y empieza a ser diferente su proceso escolar. Hay modificaciones, por lo tanto, en los periodos de atención. Entonces, hay que tener como muy bien, muy precisa esta información para observar si es necesario una intervención por parte de ustedes como padres o por parte de nosotros también, los que estamos alrededor de orientadores, psicólogos, maestros, otros profesionistas también, no solo de la salud, que puedan ayudarnos a ver este tipo de patrones. Hay otra cosa importante que son estos llamados retos, que en lo particular han sido denominados como juegos de lealtad. Estos retos evocan aquello humano que se llama sentido de pertenencia y que va relacionado, por supuesto, con el sentirme aceptado. En términos claros, a todos nos gustaría sentirnos que somos parte de algo, ¿sí? Y los niños no serán diferentes en ese sentir. A veces pensamos que ellos ya maduraron y no es importante para ellos, pero sigue siendo importante. Ubiquen todo lo que para ustedes como adultos fue importante cuando eran niños. Ese es un ejercicio de empatía infaltable cuando estamos en la crianza. Aquí les pongo algunos ejemplos de los cuales hay que hablarles a los chicos con las palabras correspondientes, porque si no, esto puede generar miedos, algunos trastornos de sueño, como este que habíamos visto de esta escultura en Japón, que se volvió viral. Estaba el reto de 48 horas entre los adolescentes. Otro mucho más perturbador, el reto de la violación, se inventó por medio de redes sociales que había un día que conmemoraba la violación hacia las mujeres. Entonces, toda esta desinformación puede causar que los chicos vayan haciendo como un acervo equivocado de lo que el mundo es o de lo que el mundo podría ser. Los retos muchas veces nos toman desprevenidos. Entonces, si no ha sucedido, hay que hablar claro con ellos. Tener la apertura de saber que aun cuando a lo mejor yo he intentado darle toda la información, todos los valores, todo mi tiempo, hay variables que no están en mis manos. Y esto nosotros queremos controlar, pero están fuera del alcance. Con hablar claro nos referimos a llamar las cosas por su nombre. Evitar estas ambigüedades de no compartas fotos inapropiadas, no mandes mensajes feos a tus amigos. Fíjense acá, ¿qué es inapropiado? ¿Qué es un mensaje feo? Si llega a suceder, hay que hacerles sentir que cuentan con nosotros para resolverlo. Porque acuérdense, después de un reto que se vuelve viral, después de que su imagen se daña, los chicos pueden pensar que de verdad el mundo se acabó. Y ahora me voy a esta situación donde un reto o una circunstancia negativa ya sucedió. Las afectaciones serán en varios niveles y hay que tener conciencia de cuáles son. Sabemos que nadie quiere atravesar por esto, pero hay que nombrarlo de la manera correcta. Y, por ejemplo, a nivel individual, causará culpabilidad, enojo, tristeza, baja autoestima, decepción, desconfianza. El chico que ya hizo un reto, que sus fotos ya se volvieron virales, que el video se difundió, que alguien vendió ese contenido y que se dio cuenta que entonces era un amigo de él o de ella, llega a presentar algunos indicadores también como de un duelo emocional muy complejo. A nivel de autoridad, nosotros tendremos como estos cuestionamientos. ¿Lo hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? Según yo hice todo bien, ¿lo eduqué bien? A nivel sistema,
Habrá incomodidad en la familia, enojo, habrá fatalidad, tristeza y también ausencia y aislamiento. Hay que nombrarlo así para que si lo reconocemos en alguna de las instancias, podamos hacer algo al respecto. Muchas veces después de que el video de mi hija se viralizó y la situación se volvió bochornosa y terrible, sin querer me alejo de ese hijo y lo dejo desprovisto de ese acompañamiento. Es normal, pero hay que hacerlo consciente. Hay que luchar contra esas emociones para poder elaborarlas en familia. Y bueno, a nivel social, podría generar movimientos en la dinámica actual del individuo. Muchos chicos se inscriben en otra escuela, van a otras instancias, piden ayuda, se sienten como inadecuados durante un tiempo. Hay que acompañarlos, hay que ser empáticos y si es necesario pedimos ayuda a un orientador para que nos lleve de la mano en el proceso, ¿sí? Nunca dejarlo como si no hubiera pasado. Eso es lo peor que podemos hacer. La mejor intervención, por lo tanto, dependerá de un enfoque hacia el sistema completo. El reconocimiento de las emociones temporales y de las permanentes, ¿sí? Reconocer, me siento enojado contigo, estoy decepcionado de la situación, no sé qué hacer, nunca pensé que lo podrías hacer, pero ya estamos aquí. Vamos a ver qué resolvemos. El diálogo progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque a veces no se da de inmediato y nos desesperamos y pensamos que estamos lidiando con un adulto. Pero hay que ver que es un niño, es un adolescente. Este hecho es inédito para nosotros también, porque cuando nosotros éramos niños no existía este abanico de posibilidades para enviar fotos, para hacerte un video, para quedar bien con el amigo o no. Entonces, para ellos esto es nuevo y para nosotros también. La búsqueda de recursos afectivos, cuáles son las cosas que me conectan con ese hijo, qué puedo resguardar para que nos ayude a que nuestra relación no se desgaste. Eso es importantísimo. Y el acompañamiento durante el proceso de duelo, si este chico o chica perdió amigos, confianza, si perdió una pareja, si perdió privacidad, va a ser esencial que nosotros estemos ahí como si estuviéramos viviendo a la par lo que él está sintiendo. Por eso les decía, si al final decidimos que necesitamos una orientación, siempre es algo enriquecedor que nosotros podamos acudir a pedir ayuda, ¿sí? Y eso es parte del bien colectivo que les platico. De pensamiento, mi ideología, mi crianza ya se quedó bloqueada, ya no sé qué más hacer, acudo con alguien. Siempre, siempre la ayuda vendrá de las personas que más cercanas afectivamente podemos tener o de los profesionales que podemos encontrar. Y aquí les pongo un ejemplo muy puntual sobre los perfiles falsos. Es muy sencillo acceder a la información por medio de la lectura en frío. El primer paso para ganar la confianza de la víctima, o sea, de nuestros hijos, es que estas personas empiezan pues a hablar de afinidades, aficiones, gustos, pueden adivinar y coincidir de forma muy rápida. En alguna ocasión una de las alumnas que pidió mi ayuda para checar si un perfil era falso de una persona que la molestaba continuamente, me decía, lo que pasa es que me dijo que me vio en la plaza fulana de tal. Y entonces le dije, es que es muy fácil adivinar que a tu edad podrías estar en esa plaza. Entonces no me vio, pues muy probablemente no, pero es fácil porque entonces te dice lugares conocidos donde supuestamente te vio y entonces a partir de ello esta persona empieza a pedirle algunas cosas, algunas fotografías a cambio de una nueva experiencia, le hablaba de amor, le hablaba de mucho afecto. Esta chica pues empieza como a sentirse emocionada, aceptada, ¿sí? Y después viene este acto de yo ya te mandé algo, entonces pues yo también ya estoy vulnerable, ahora sigues tú. Y esta situación se repite constantemente en muchas de las instancias, en todas las edades. En algún momento acompañé a un grupo de chicas que estaban en 4º grado, que recibían varias de ellas mensajes de una misma persona y fotografías hipersexualizadas. Entonces, agradezcamos y exaltemos cuando los chicos vengan a pedirnos ayuda, porque es esencial nuestro tipo de respuesta. Y bueno, vamos a cerrar, vamos a tratar de ver cuáles son los atributos
de una paternidad o maternidad saludable en tiempos de esta era digital. Los mitos a erradicar, esto es muy, muy importante. Vamos a dejar de pensar esto de nunca me va a pasar a mí lo de la historia que se viralizó. Nunca en mi familia va a pasar esto. Mi hijo no es así. Los amigos de mi hija o los amigos de mi hijo no son así. Mis hijos todavía no piensan en sexo. Se me hace muy inocente para esto que les pasa a los demás, o es muy pronto hablar sobre estos temas. Todos estos mitos nos llevan a que seamos mucho más vulnerables, a que nos pase una situación inesperada y, por supuesto, desagradable. Entonces, vamos a tratar de ver todas las posibilidades y de anticiparnos para que los chicos puedan también contar con nosotros en situaciones de esta naturaleza. Ahorita también me gustaría compartirles algunos filtros, se los puedo pasar por el chat, que les pueden servir para los aparatos electrónicos de los chicos. Acuérdense hablarles sobre las cosas que suceden, sobre los clics fantasmas, sobre esto que a veces ellos dicen, es seguridad, es protección, y entonces empiezan a tener una invasión de su información. Hay que hablarles desde el momento que yo le presto ese dispositivo y desde el momento que establezco una conectividad. La pregunta sería, ¿desde qué edad es eso? Desde que yo elegí hacerlo, ya tengo que hablar con ese niño, adolescente o joven, porque yo ya le di un medio que lo va a conectar a otros mundos. Entonces, esa es la edad propicia. Seamos, pues, padres conscientes, imperfectos, nunca vamos a ser superhéroes, ¿sí? Pero en una continua construcción, y por qué no decirlo, de construcción también, donde podamos aprender de nuestras experiencias y que podamos trasladarlo a nuestra red de apoyo como parte de un crecimiento. Muchísimas gracias por su tiempo y le cedo la palabra a Ceci. Muchísimas gracias, Fabi, por tu plática. De hecho, tenemos una pregunta, pero justamente la acabas de contestar. No sé si la puedas complementar un poquito más. Dice, ¿desde qué edad aproximadamente se recomiendan facilitar dispositivos móviles y acceso a las redes sociales a un menor de edad? No sé cómo puedas complementar un poco la información de justamente esto que acabas de decir ahorita. Claro, neurológicamente la ciencia nos dice un niño menor de 6 años no debiera de usar un dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque sobreestimulamos su cerebro, impedimos un desarrollo neuronal correcto y además estamos contribuyendo a esta parte de aislamiento en los niños, ¿sí? Un ensimismamiento. ¿Qué pasa también con el circuito de recompensa? Ese niño puede llegar a desarrollar un síndrome de abstinencia. Han llegado a consulta chiquitos de 6, 7 años que tienen indicadores de irritabilidad terribles porque les retiran el aparato, el celular, la pantalla. Y estos síndromes de abstinencia son así enormemente aparatosos en casa. Los papás no saben controlarlos porque nunca habían visto a su hijo así. Entonces, se recomienda que no le demos a un chico menor de 6 años una tablet y a partir de los 6 años que podamos dosificar si es muy necesario. Ahorita que estamos todos en pandemia, están conectados, ¿sí? Están en el kinder, están recibiendo sus clases, solo ese tiempo es necesario, más no, es lo recomendable. Ahora, Fabi, estamos ahorita, como tú dices, en tiempo de pandemia y todos somos afectados, tanto grandes como chicos, en el hecho específico de que estamos encerrados en casa. Entonces, ¿de qué manera le puedes explicar a los niños o a los papás para que no se asusten de que no puedo estar contigo todo el tiempo porque estoy trabajando, no porque no te quiera y así? Entonces, lo más fácil como papás que somos es tener una tablet y ponte a jugar. Al cabo ya sé que nomás estás jugando a estos 3 jueguitos que tengo. Pero después de esos 3 jueguitos, si tienen una cierta edad donde ya te entienden más cosas, que yo no quiero YouTube Kids, yo quiero YouTube de grandes. Quiero bajar, quiero ver TikTok. Ok, bueno, le voy a poner el control parental. Pero aún así, con control parental y todas esas funciones, siempre hay una otra cosa que se escapa. Entonces,
¿cómo lidian los papás o cómo le explican a esos niños de que a pesar de que estás aquí, a pesar de que no me estás pelando, porque no me vas a pelar en 3 horas, para que no tengan esa necesidad de tener que dar el aparato para que los dejen en paz o los dejen trabajar? Exacto. Es muy necesario que podamos anticipar estas situaciones. El hecho está en que la pandemia no nos avisó de nada de esto, ¿sí? Llegó intempestivamente y todos tuvimos que hacer uso de todos los recursos posibles para poder cumplir algo que juntó todos los mundos: mi casa, mi trabajo y mis hijos, ¿sí? O sea, ese es así como el complejo más completo, por decirlo así. Hay gente que tiene trabajo, está todas las actividades de su casa, pero no hay niños en casa. Pero aquellas familias que ya tienen hijos tuvieron que hacer ese uso obligatorio de: ten esta herramienta para yo poder seguir con mi trabajo y que la estabilidad económica no sea una variable que tengamos que sopesar más adelante. Entonces, la mejor manera de poder reconstruir o reconfigurar eso que ya hicimos así como casi al aventón porque no quedó tiempo, es hacerlo en los tiempos donde los chicos son más receptivos con nosotros. Si yo lo hago en el momento, si yo ya me conecté a mi junta, ya estoy en el trabajo y volteo con mi hijo y le digo: espérate porque entonces no te puedo atender, voy a generar cierto resentimiento. Voy a necesitar de que ese niño me entienda con su mente muy fría, ¿sí? Y sus emociones expresadas de manera natural, todo lo que es necesario para que yo pueda hacer mi trabajo. Y los niños desde el año ya nos entienden completamente muchos de los mensajes que les damos. Hay que verlo de forma progresiva. Todo lo que implica la infancia y a veces también la adolescencia es progresivo. Pero como papás, como adultos, queremos todo así, ya quiero que se solucione, ya quiero que este niño lo entienda. Vamos a ir viendo esos pequeños alcances, esos logros que tiene mi hijo. A mí me pasa, por ejemplo, con mi niña chiquita, que ella se acerca y me habla en voz bajita y dice: mamá, ven. Entonces ya normalizamos un poquito esto de: es una niña y requiere atención, ¿no? Y cuando yo estoy con mis alumnos es: chicos, permítanme un poquito, porque también bajamos esa gran carga de estrés que tenemos del deber ser, de tenemos que ser perfectos y mostrarnos sin ningún ruido en nuestra casa, y esas alteraciones nos pueden llevar a un estado de irritabilidad donde también nuestros hijos pues van a pagar ese precio. Entonces vamos a tratar de hacerlo en momentos donde no sea de inmediato la función ni la actividad, sino que podamos dialogar con ellos verdaderamente y que puedan entendernos también nuestra realidad. Ellos todavía están en ese proceso de construir la empatía y ver por qué es importante el trabajo de papá y de mamá. Muchísimas gracias, Fabi. Creo que Israel tiene una pregunta para ti también. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Desde el punto de vista, como papás nos hemos enfrentado al, no sé si decirlo, miedo, precaución, cuidado, de ver el tema digital como algo totalmente nuevo, anormal y complicado. ¿Qué tanto, y como papás ya sabemos, o sea, dicen que ser papá es la única carrera que te gradúas antes de cursar la escuela, pero, y siempre tienes habilidades para guiar a tus hijos. Creo yo que la mayoría de nosotros estamos en eso. Entonces, ¿qué tanto realmente cambia nuestra función como papá por ser tema digital a por ser tema no digital? Ejemplo, se porta mal en la escuela porque hizo algo indebido y le llama la atención, pero cuando hace algo indebido en internet, ¿es lo mismo? O sea, ¿uso las mismas tácticas, las mismas herramientas? ¿O qué tanto pasa esto? Ok, sí, definitivamente este mundo digital para ellos es un medio natural, ¿sí? Es como algo que forma parte de su mundo, entonces lo van a defender a capa y espada porque obviamente es algo propio y es donde ellos se pueden llegar a refugiar de muchas cuestiones, sobre todo ahorita que están en el encierro. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo aquello técnico, todo aquello afectivo, todo lo que implica una red social, todo lo que implica el uso de un dispositivo, porque no solo es la parte estratégica, la parte técnica, también es todo lo que implica eso que el chico está usando para su persona, para su identidad, su pertenencia, y
también le genera o le da como otra postura de mayor valentía o de valor. Esto lo vemos también cuando ellos se conectan como a manera de incógnitos, que hacen comentarios, opiniones que molestan a las personas de su misma edad o de otras, ¿sí? También cuando tienen redes sociales, como por ejemplo tuitean o responden a ciertas posturas con una seguridad increíble, pero también muy poca empatía. Entonces hay que ver más allá y hay que de verdad conocer a nuestros hijos en todos sus matices, dejar de negar que ellos también son proclives a realizar este tipo de actos, ¿no? Decía François Dolto, que fue una psicoanalista muy importante en el conocimiento del desarrollo infantil, decía, un padre de verdad tiene que adoptar a su hijo, aunque sea su hijo natural, conocerlo y no evadir estos elementos de su personalidad, ponerlos sobre la mesa y de verdad platicar y dialogar con él sobre el impacto que puede tener todo lo que él hace en medios digitales, así como en la vida real. Súper bien, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas, así. Te dejo para el cierre. Bueno, nomás un comentario, Fabi. Ahora, ¿qué tan complicado lo tenemos ahora? Bueno, los papás, antes de que hubiera internet, decían, es que es muy difícil ser papá, luego es adolescente y sus emociones y cómo lidias con eso y etc., etc. Tenías que estar al tanto de ellos hasta los 18 años y como que ya palomié. Ahora antes de pandemia, tenías todo lo digital, pero un poquito más controlado porque no estábamos encerrados. Y ahora, en plena pandemia, donde apenas nos empezaron a como que ya salgan de sus casas, pero pues ahora no quiero salir, ahora estoy muy a gusto en mi casa, no me vaya a contagiar. Entonces, esa chamba como padres, que si de por sí ya era difícil antes de internet y luego con internet y ahora con internet porque porque obligadamente y por salud nos encerramos. ¿De qué manera lo sobrellevamos? ¿Cómo llevar esa tarea tan difícil que como papás ahorita no la tenemos? Nunca ha sido sencilla y ahora está más difícil. Exacto, y nunca ha sido sencilla porque precisamente romantizamos muchísimas cuestiones de la paternidad y hacemos altas expectativas de lo que nuestros hijos deben ser. Olvidamos que ellos también son individuos y es algo muy común. Esperamos de ellos ciertas respuestas, esperamos cierta adaptación a las situaciones y tenemos ya como un guión ahí preparado para lo que nuestros hijos tienen que hacer. Este sería el paso imprescindible. Elaborar en verdad en nuestra mente esa concepción o esa construcción de nuestros hijos, de que son individuos aparte desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que ellos también han sufrido en adaptarse para el encierro. Y ahora les decimos otra vez abruptamente, ahora sí puedes salir, ya, ve a socializar, y ellos ya no tienen ganas. Entonces hay que tratar de posicionarnos también en dónde están ellos, cómo es que los encontró esta realidad que para muchos de nosotros, pues es más, para todos, ha sido algo que no tiene ninguna referencia, no hay una pauta conocida y hay que tratar de entablar esa dinámica de empatía con ellos. Lo que no se recomienda, nunca les recomiendo a los papás, es minimizar o anular las sensaciones que tienen los hijos, es no llegar y decir, es que estás exagerando, es que no puede ser, ¿cómo es posible que te sientas así si yo te eduqué de esta manera? Ahí estamos sobreponiendo nuestra expectativa como ser humano, como papá, como adulto, ante un ser que apenas está aprendiendo a configurar cómo se usa el mundo y cómo se habita en él. Entonces, primero que nada, lo más importante es el uso del lenguaje, el cómo yo he hablado con ese hijo y cómo puedo reconstruir ese discurso si el que ya tengo no me ha funcionado. Tenemos dos preguntas. Se me hace que una ya medio la contestaste ahorita, pero si la puedes complementar tantito. Primero, ¿existen programas gubernamentales en Latinoamérica que desarrollen la cultura formativa tecnológica dirigida a los padres de familia? Ahorita tengo conocimiento de uno en la Ciudad de México, tengo un colega que está trabajando justo en la gestión de estos programas, precisamente
A él le toca, como activista social de la defensa de los derechos de las mujeres, presenciar muchas cuestiones que van hacia la violencia, por ejemplo, de las chicas, ¿no? En general, violencia por discurso en línea o también en el acto. Entonces, él hablaba de esta importancia. México todavía está apenas promoviendo que haya estos programas. Creo yo que por ser una ciudad grande, nosotros también debiéramos ya estar en aras de esta creación, y sobre todo porque cuando nuestro sistema, cuando nuestro gobierno nos ofrece esas oportunidades, es por una necesidad apremiante, ¿no? Entonces, esa necesidad ya apareció desde hace mucho tiempo, pero falta que haya así como, ahora sí, llevarlo al acto, llevarlo a la practicidad. Y ahora, como última pregunta, que ya no tenemos tanto tiempo, ¿cuál es la buena práctica que se debe implementar para generar una alta confianza hacia los hijos? Ok, la buena práctica proviene, así como les decía hace un ratito, del discurso y de un trabajo en mi persona, una deconstrucción verdadera. Y tengo que ser consciente de los factores de crianza, de mi realidad, de mi circunstancia como adulto, y ver qué es lo que estoy tratando de transmitir a esos chicos o a ese chico que es mi hijo, a esa persona que además de que ya captó todo lo bueno de mí, ya me está viendo como un ser humano completo, con defectos, áreas de oportunidad, con todo lo que integra un ser humano. Entonces, una buena práctica es, primero que nada, reconocer esa parte y empezar a dialogar con estos niños sin necesidad de ser intrusivos, ¿sí? Que ahí es donde a veces no tenemos como un buen parámetro. ¿Qué tanto soy invasivo? ¿Qué tanto lo estoy dejando? Hay que ir viendo qué es lo que funciona. La mayoría de los chicos cuando entran a la pubertad refieren que sus padres son amorosos, ¿sí? Que tienen actividades con ellos, que platican, y luego entran a la adolescencia y de repente el reporte es, ya ni me voltea a ver, ya ni platica, o nada más viene y me supervisa. Entonces, la paternidad y la maternidad tienen que ser estos espectros amplios donde podamos integrar camaradería, pero también disciplina, ¿sí? Que podamos ser cercanos a ellos, pero que tampoco seamos como solamente un peso de autoridad. Y esa labor precisamente, como lo decía Israel, pues es así una labor titánica que hay que ir rediseñando, porque la pauta que tenemos como en la crianza que tuvimos puede ser un poco errática, puede ser un poco más como tajante, y tampoco nos vamos a ir al lado así exhaustivo de la flexibilidad, donde sí, hagan todo lo que ustedes quieran, pero hay que ir midiendo qué es lo que verdaderamente necesita ese hijo o esa hija y qué es lo que yo puedo trabajar en mi persona antes de imponerme y de querer que todo se me resuelva y que todo lo pueda tener bajo control. Muchísimas gracias, Fabi. Excelente conferencia. ¿Qué pasó? Voy a comentar, si hay un programa federal, no encuentro ahorita la página, nomás para dejarlo, lo voy a buscar y lo vamos a poner en las redes, pero si hay un programa federal de capacitación en línea para padres de familia y niños. Okay. Yo lo vi el año pasado porque tuvimos una sesión en radio y estuvo muy interesante porque es un curso para niños, va variando por edades, y para papás de todos los riesgos de ciberseguridad y cómo protegerse. Prometo que lo voy a buscar y se los compartimos. Pues muchas gracias, Fabi. Estuvo buenísima la plática. Tenemos muy buenas preguntas y siguen llegando.